Muy buenos días les damos a todos aquellos que nos siguen por este medio de las redes sociales, por el canal 7.2 de México en línea y por las diferentes plataformas que pues siguen este programa, Ministerio de Adoración al Señor. Pues antes que todo, una disculpa pues por el horario, pues que pues sabemos que es a las 9, pero pues nos complicó algo, ¿no? Fuera de nuestras manos. Y pues, pero bendito sea Dios que aquí estamos para darle gracias al Señor, pues por este tiempo que nos permite hoy estar aquí nuevamente con ustedes a través de las redes sociales, a través de este gran canal de Pátzcuaro TV del Lago, Encuentro Informativo. Y pues aquí estamos para darle gracias a Dios por este tiempo que nos permite hoy estar aquí de pie y con vida, para darle gracias también pues por los medios, ¿no? Por los medios digitales, por las redes sociales, por este sistema de la tecnología, pues, que se está usando para dar a conocer la palabra de Dios fuera, dentro y fuera de estas fronteras de nuestro México. Y pues que lleguemos hasta donde tengamos que llegar por medio de estas redes sociales, hasta donde puedan llegar y nos puedan estar viendo de alguna manera, conectarse con nosotros en un sentido espiritual por medio de la palabra de Dios. Y pues aquí estamos para darle gracias al Señor. Y pues antes que todo, pues vamos a entonarle un canto de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Pues que un canto que más o menos nos dice algo de lo que se va a tratar hoy el tema que vamos a dar, a compartirles hoy en este momento. Y pues dice este canto así: necesitaba mi encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien. Yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor. Es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad, Señor, por mi bien. Yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Gloria al Señor. Pues esta canción nos habla de que debemos tener un encuentro con el Señor. Y obviamente que ese encuentro va más allá de cómo este mundo lo entiende. Este mundo pueda entender tener un encuentro con el Señor, pues por medio de una religión, por medio de las costumbres, por medio de las tradiciones, por medio del mandamiento de hombre, por medio de este mundo. Como vemos realmente actualmente, cómo se usa la palabra de Dios hoy en día. Que pues la palabra de Dios
se interpreta de una manera muy humana, muy natural, que pues se le revuelven tantas cosas humanas a la palabra de Dios, cuando realmente la palabra de Dios no es humana. La palabra de Dios es espiritual. Y es de esa manera en que realmente tenemos que vivir la palabra de Dios en una forma espiritual, sin revolverle esto, sin revolverle el otro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es limpia y no se debe de adulterar, no se debe de revolver con mezclas de este mundo. Pero vemos que en la actualidad el hombre cree, piensa, entiende que Dios es eso, que Dios es poderlo ver a través de hacer algo, de verlo a través de una imagen, de verlo de hacer alguna obra. Realmente eso es la forma en que el hombre quiere ver a Dios, por medio de obras, por medio de cosas. Y allí es cuando pues entramos en una forma de religión, de costumbre, de que este año hicimos esto, pues para el otro año lo volvemos a hacer igual y igual. Es una repetición de lo mismo. Es una cosa que siempre se está haciendo por fuera de nosotros. Una cosa que se vuelve un ritual, una cosa cotidiana, como los rezos. Entonces, de esta forma es como el mundo ve las cosas de Dios, muy diferentes a lo que realmente debe de ser. Vamos a ir al contexto de esta palabra que les estoy hablando. Vamos a ir al libro de los Hechos. Vamos a ver en el libro de los Hechos 9, del 3 al 6, que dice la bendita y santa palabra. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Aquí la palabra nos está hablando de la conversión de Saulo de Tarso. Que este hombre era muy celoso de la palabra de Dios. Era muy celoso de cumplir sus obligaciones, porque era un soldado que perseguía a los cristianos porque pensaba que estaban mal. Los perseguía, los azotaban, los sacaban de sus casas donde se ponían a leer la palabra de Dios. Era una tal persecución que pues él era el indicado para eso, porque era tan celoso de su deber que los perseguía. Este hombre era algo así como una especie de un personaje tan importante dentro del cuerpo del Sanedrín, de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes judíos. Y pues a él le tenían confianza, porque este hombre tanto era su desempeño como perseguidor de aquellos que creían que andaban mal, que los perseguían a donde quiera que iban. Este hombre era un hombre muy estudiado, muy conocedor de las leyes, muy estudioso de las leyes de Cristo. Pero sin embargo, todo eso que él reprendía era algo contrario a lo que realmente Dios quería. Él pensaba que estaba correcto. Él pensaba que estaba haciendo lo mejor para Dios, que le estaba sirviendo a Dios de una manera correcta. Por eso era tan celoso de su deber.
Pero ¿cuál es la sorpresa? Que Cristo se le presenta en un resplandor de luz y lo tumba de su caballo, de donde iba, en persecución, camino a Damasco, a perseguir a los cristianos. Entonces, en esta palabra nos da a entender que muchas veces este mundo, en una forma, está igual, creyendo que están sirviendo al Señor, creyendo que están adorando a Dios, creyendo que están haciendo lo correcto ante Dios, andan haciendo esto, andan haciendo lo otro, cuando realmente no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere algo más, que se le rinda honor, gloria, tributo, pero dentro de nuestro corazón. Que podamos nosotros entender realmente el significado de la palabra de Dios. Que podamos nosotros realmente entender qué son los propósitos, cuál es la voluntad, cuáles los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. No es seguir una religión, no es seguir una costumbre, es seguir la palabra de Dios y sus mandamientos. Eso es la forma correcta en que debemos de andar. Y no en una forma carnal, ni natural, ni humana. Porque eso nos distrae. Nos saca del contexto de lo que es realmente la palabra de Dios, de lo que es su voluntad. Entonces aquí a lo que voy, como dice la canción, es necesario tener un encuentro realmente con Dios a través de su Santo Espíritu, no a través de una religión, no a través de las costumbres que hace el mundo, sino a través de su Espíritu, que es el que nos va a llevar a la verdad, de lo que realmente debemos de hacer. No es una cosa que tengamos pues que andar siguiendo corrientes del mundo, pero como vemos que el mundo le es más placentero, le es más agradable seguir las corrientes del mundo, pues ¿por qué? Porque en eso pues se la pasa bien, se distrae, hace esto y hace el otro. Y no hay un límite para pensar que sirviéndole a Dios hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y que hay que festejar estas cosas y que hay que festejar las otras, sino que realmente eso pues es parte del mundo, es parte de la carne. Y pues hoy es muy importante entender y conocer la palabra de Dios y más que todo tenerla en un lugar donde el mundo no interfiera con ella y la adultere y la mezcle con todas las cosas terrenales y mundanas. Porque una cosa es vivir en el mundo y otra cosa es vivir con Dios en el corazón y en el espíritu. El amor a Dios es una conexión que debe ser espiritual, una relación personal y que dé sentido y propósitos y dé paz y gratitud de las obras de Dios. Poner la confianza en su providencia y por sus enseñanzas y principios darle gracias al Señor. Porque en este tiempo, ¿cómo estamos siguiendo las cosas de Dios? Las estamos siguiendo de una manera muy natural, muy mundana. Por eso es que pues se hacen tantas festividades de esto y del otro. ¿Por qué? Porque si el hombre no hace eso, pues va a decir, ¿dónde está Dios? Que no lo veo. Entonces, para poder mirar a Dios, tienen que hacer ciertas cosas. Tienen que ver ciertas cosas para de ese modo pensar que están agradando al Señor. Pues como realmente como se hace en estas fechas, todo se hace con un fin, pues de agradar según a Dios, de recordar su nacimiento, de recordar su palabra. Todo se hace con ese fin, pero solamente pues que se hace con un fin adulterado, que se le pone esto, se le pone el otro y se hace un sinfín de cosas que realmente pues van fuera de lo que es la palabra de Dios.
Vamos a ver en el libro de Segunda de Corintios que dice, Segunda de Corintios 15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte, para muerte, y a aquellos olor de vida, para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Como dice la palabra, Dios, para Dios, unos somos grato olor para salvación y otros para que se pierdan. ¿Quién podemos decir que se pierde? Pues aquel que no sigue realmente como es la palabra de Dios, que se dedica a hacer ciertas cosas que no están bien. Imagínense que este hombre, Saulo de Tarso, si hubiera muerto en esos tiempos en que él perseguía a la iglesia de Cristo, que se hubiera muerto, él pensando que estaba haciéndole bien a Dios, que estaba haciéndole grato, que estaba haciendo un olor grato a Dios. Él pensaba que hacía lo correcto, que eso era servirle al Señor, que eso era defender su iglesia, que eso era defender su evangelio, su palabra de Dios. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que Dios mismo le dice, ¿por qué me persigues? Entonces, mucho el mundo está igual. Piensa que haciendo cosas le está dando, rindiendo honor a Dios. Se le está rindiendo a Dios. Y realmente no se le está rindiendo a Dios. Se le está rindiendo honor a costumbres, a tradiciones, a cultos paganos, a cultos que realmente no son bíblicos. Pero como la persona se deja llevar por las corrientes del mundo, pues es agradable. Porque como dice la palabra, los caminos del mundo son amplios y placenteros. No así los caminos de Dios, que son estrechos y angostos y con muchas dificultades. Por esos caminos, ¿quién quiere andar? Por eso es que la gente pues se desvive por hacer esto, se desvive por esto, por pasársela bien, pensando que es un recordar a Dios. Y pues realmente no. Vamos a ver en Hebreos 4. Hebreos 4:12 nos dice la palabra, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Fíjense, esta palabra de Dios es lo que nos hace entrar en un conocimiento espiritual. No como el mundo conoce la palabra de Dios, que la conoce solamente por fuera, en la carne. Pero para conocer realmente la voluntad y la palabra, su significado y su importancia, es necesario conocerla de una forma espiritual dentro de nosotros, que nos parte el alma, que nos parte el corazón, que nos parta todo lo humano que hay en nosotros. Para poder entender esa palabra realmente de Cristo, necesitamos conocerla, pero no por fuera, a través de costumbres ni obras, sino a través del Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros podamos entender realmente cuál es la voluntad de Dios para nosotros, cuáles son los caminos verdaderos que hay que seguir en la palabra de Dios. Estamos siguiendo una costumbre del mundo, pensando que estamos agradando a Dios. Es lo único que estamos haciendo nosotros, agradarnos a nosotros mismos y agradar al mundo a través de las obras, de sus tradiciones, de sus costumbres, de todo lo que hace el mundo.
Entonces esto es lo que realmente la gente no alcanza a entender, porque la gente piensa que rindiéndole toda esta clase de eventos están manifestando un conocimiento y un entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando se empieza a entender la palabra de una forma como Dios quiere, de una forma espiritual, la diferencia es mucha. Mucha es la diferencia entre una persona del mundo y una persona espiritual. Porque solamente de esta manera podemos servir al Señor. Y pues servirle y rendirle adoración como realmente Dios dice. En Santiago 1:23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Se fijan? Cuando nosotros entendemos lo que es realmente la palabra de Dios, nos convertimos en hacedores de ella. Cuando nosotros hacemos lo que la palabra dice, pues claro que tenemos que dejar de hacer ciertas cosas que el mundo hace. Es lógico, porque así lo dice la palabra de Dios. Pero cuando nosotros andamos viendo las cosas de Dios en un estado carnal, pues nos consideramos a nosotros mismos. Y se nos olvida realmente cómo es la palabra de Dios. Se nos olvida. Y empezamos a hacer muchas cosas. Mas como dice en la palabra en el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que ser esas personas bienaventuradas que van por el camino del bien. Pues aunque el mundo pues no reconozca eso, ni lo pueda ver, porque pues el mundo, sabemos que el mundo tiene los ojos tapados por el engaño del enemigo. Y muchas veces ustedes saben que el enemigo pone en los ojos en la persona ver lo que no es. Les hace ver lo malo, bonito, y lo bueno los hace ver lo malo. Entonces es pues la lucha del mundo con la lucha de Dios, que Dios quiere por todos los medios, por medio de su espíritu y de su palabra, que nosotros veamos lo bueno que hay en la palabra de Dios. Pero el mundo se empeña en que miremos pues lo bueno, lo miremos malo. Y pues ¿qué presenta el enemigo? Pues todo lo que se hace. ¿Para qué? Para que el hombre natural lo vea bonito y allí se distraiga y se confunda y se olvide lo que realmente dice la palabra de Dios. Y pues muchas veces la palabra de Dios, o no muchas veces, sino siempre, y así lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es un tema pues de vida o de muerte, de salvación o condenación. La palabra de Dios es un espejo que refleja nuestra condición espiritual, ya que muchos no entienden la palabra de Dios. Es pues importante que busquemos entender y amar la palabra de Dios y que la obedezcamos para que la podamos experimentar, la vida y la salvación que ofrece. Es triste la realidad que en la iglesia de Cristo exista tanto la idolatría y la religiosidad, siendo dos de las principales razones por las que las personas se pierden. La idolatría se refiere a la adoración de cosas o personas en lugar de Dios, mientras que la religiosidad se refiere
a la práctica de rituales y tradiciones sin una relación genuina con Dios. La palabra es clara en cuanto a la importancia de amar y obedecer a Dios. Es importante que busquemos una relación genuina con Dios, amando y obedeciendo su palabra. De lo contrario, corremos el riesgo de perder la oportunidad de la salvación eterna que se nos ofrece, porque de lo que hablamos depende nuestra salvación o condenación. En el contexto de la palabra y de la salvación, todo lo que hablemos puede ser un reflejo de nuestra fe y nuestra relación con Dios. Si hablamos palabras de fe y de confianza en Dios, podemos experimentar la salvación y la vida eterna. Pero si hablamos palabras de duda y de incredulidad, podemos perder la oportunidad de la salvación. Hoy vemos que la palabra nos trae mucha bendición, pero también nos trae mucha condenación si no la aplicamos, si no la entendemos y si no la vivimos. ¿Qué relación tiene la palabra con lo que hace el mundo? ¿Qué relación hay entre lo espiritual y lo mundano? Ninguna. Son cosas muy diferentes. ¿Y quién vive más en esas cosas del mundo? Pues todo aquel que no conoce la palabra de Dios. Todo aquel que vive según las costumbres del mundo. Entonces allí es cuando nosotros empezamos a ver pues el engaño que se ha metido en el cuerpo de Cristo. Y la palabra pues de Dios pues es muy clara cuando nos dice: busca el reino de Dios y su justicia y todo se te dará por añadidura. Todo lo podemos lograr, lo podemos tener, lo podemos hacer y vivir, pero siempre guiados por la palabra de Dios, por su Espíritu. Y pues como decíamos, es necesario un encuentro realmente con Dios, un encuentro espiritual, no religioso, sino un encuentro espiritual, realmente para que entendamos lo que es Dios. Y pues como lo veíamos en el libro de los apóstoles, en Hechos, es necesario tener un encuentro con Dios para darnos cuenta que nosotros solo seguimos mandamientos de hombre y una religiosidad, pensando que estamos sirviendo a Dios, como lo creía Saulo de Tarso, aún siendo un hombre muy importante, con estudio y con inteligencia y conociendo por el Sanedrín y los sumos sacerdotes. Aún así estaba equivocado en cómo creía servir a Dios. Así nosotros, como dije, podemos pensar que estamos sirviéndole a Dios con lo que hacemos, pero es muy necesario conocer a Dios de una manera espiritual y no humana ni religiosa. Y pues hoy vemos que la historia de Saulo de Tarso, también conocido como Pablo, el apóstol Pablo, es un ejemplo claro de cómo podemos estar equivocados en nuestra comprensión de Dios y nuestra forma de servirle, a pesar de su educación e inteligencia y reconocimiento por parte de los líderes religiosos de su época. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos y creía que estaba sirviendo a Dios de manera correcta. Sin embargo, en su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, se dio cuenta de que había estado equivocado y que su comprensión de Dios era limitada y errónea. A partir de ese momento, Saulo se convirtió en un apóstol de Jesucristo y dedicó su vida a predicar el Evangelio y a servir a Dios de manera genuina. Así es como nosotros debemos de servirle a Dios de manera genuina, no revolviéndole costumbres de lo que hace el mundo, no revolviéndole cuestiones humanas ni religiosas, sino siguiendo la palabra de Dios de una manera genuina dentro de nuestro espíritu.
Hoy pues la lección que podemos aprender de la historia de Saulo es que es necesario tener un encuentro personal con Dios para entender realmente quién es Él y cómo debemos servirle. Porque realmente servirle a Dios es un gran privilegio, es un gran honor servirle a nuestro Señor Jesucristo. Servirle a Dios es el mayor don espiritual que Dios nos pudo haber dado. Es pues muy importante entender la palabra de Dios. Es muy importante reflexionar, pero en un estado espiritual. Sin embargo, en su encuentro, como decíamos, Saulo se dio cuenta de que había estado equivocado y que realmente no era la manera correcta como se tenía que adorar y seguir a Dios. Lo que vemos hoy en día, nosotros podemos pensar que todo esto que se hace, pues es bueno, ¿no? Pero realmente la palabra no habla de nada de esto. No habla. En la palabra de Dios nunca van a encontrar la Navidad, la palabra Navidad ni natividad, porque es lo mismo. Nunca nos dice la palabra de Dios que hay que recordar el nacimiento de Jesucristo. Nunca. Pues, como decía, es necesario tener realmente un encuentro con Dios, personal con Dios, para entender quién es Él. Y debemos servirle, porque la religiosidad y la tradición pueden ser útiles, pero no son suficientes para conocer a Dios de manera genuina. Es necesario conocer a Dios de una manera espiritual y no solo de manera humana o religiosa. Esto requiere una relación personal con Dios, una búsqueda sincera de la verdad y una obediencia a la palabra de Dios. Porque de lo contrario, ¿qué estaremos haciendo nosotros? ¿Qué recompensa iremos a recibir realmente de nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos llame? Si estamos sirviéndole a Dios de una manera incorrecta, ¿qué podemos esperar? En Mateo 13 nos dice la palabra de Dios: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídas me oiréis y no entenderéis, y viendo no veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vosotros, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Fíjense en qué privilegio Dios nos tiene hoy, en su gracia, que lo que muchos quisieron ver antes, no lo pudieron ver, el reino y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo que muchos quisieron oír, no lo oyeron, y hoy por la gracia nosotros lo oímos. Pero aún así, nuestros oídos están tan tapados y nuestros ojos tan cegados que no alcanzamos a oír ni a ver lo que realmente es la voluntad de Dios, sino que nosotros solamente vemos con ojos carnales y queremos ver muchas cosas.
Nuestros oídos solamente quieren oír lo que les conviene y lo que les agrade, pero no oír lo bueno, que es la palabra de Dios. Un oído natural es todo aquello que le agrada oír del mundo. Pero supongamos que a ver que le agrade mucho oír la palabra de Dios, que le guste mucho oírla, que le guste mucho ver las cosas de Dios como son, y verán ustedes que realmente no es así. Sino ¿por qué creen que el hombre se adorna tanto en estas fechas de cosas? Porque su vista quiere ver algo que le agrade. Y eso quiere decir pues que le estamos dando gusto a nuestro cuerpo carnal. No a nuestros ojos espirituales, sino simplemente a nuestros ojos naturales, que deseamos ver algo para que sentirnos a gusto. Que queremos oír todo lo que el mundo nos presenta, toda clase de ruidos. Pero que nosotros pongamos atención a la palabra de Dios y que nos guste oírla, tampoco lo consideramos así, de esa manera. Entonces, como decimos, es bien importante conocer la palabra de Dios para poder entender cuáles son los propósitos de Dios en nuestra vida. Vamos a Juan 3. En San Juan 3 la palabra de Dios nos dice, San Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nosotros tenemos que creer solamente en una cosa, en la palabra de Dios. Solamente para tener vida eterna tenemos que ver y creer en la palabra de Dios. Y es claro que el mundo no está haciendo eso. El mundo está creyendo en todo lo que ve. Está creyendo en sus propias obras. Está creyendo en lo que hace el mundo, pero no en lo que Dios dice. Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo, o sea, en su palabra, en lo que Dios dice por medio de su palabra, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces aquí es bien importante entender que realmente tenemos vida cuando estamos cegados, cuando estamos con los oídos tapados, cuando no caminamos por ese camino de Cristo, cuando no seguimos el evangelio de la palabra de Dios. ¿Estaremos vivos o estaremos muertos espiritualmente? ¿Por qué? Porque realmente lo único que tenemos vivo es nuestra carne, no el espíritu. Porque si el espíritu estuviera vivo, se complacería en oír la palabra de Dios, se complacería en ver las obras de Dios, no las obras del mundo. Entonces quiere decir pues que todo esto que se hace es pues únicamente para agrado de la carne. No es para agrado de nuestra alma ni de nuestro espíritu. Entonces ese espíritu está realmente pues muerto. Ese espíritu. ¿Por qué? Porque no sigue la palabra de Dios. Entonces, seguir esta corriente del mundo
nos lleva pues a un alejamiento de la verdad, nos aleja de la verdad de Cristo, nos aleja de tener una relación con Dios, nos aleja principalmente de tener una salvación de nuestra alma. En Mateo 15:8 nos dice la palabra de Dios: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿De veras consideramos que estamos siguiendo los mandamientos de Dios o los mandamientos del hombre? Esta palabra pues son pues para reflexionarlas, entenderlas, más que todo reflexionarlas. Pero pues aunque entendamos que no estamos siguiendo los mandamientos de Dios, sino los mandamientos del mundo y del hombre, pues como que no nos importa mucho, porque pues pensamos que no hacemos nada mal, y pues ese pues es un engaño del enemigo que nos pone que pensemos eso. ¿Para qué? Pues para que no le hagamos caso a la palabra de Dios, para que no le hagamos caso a lo que dice Dios por medio de su palabra. Como dice, este pueblo de labios me honra. Pues todos hablan de Dios ahorita, todos hablan de Dios, de Cristo y de esto y que del otro, que de nacimiento y que de todo hablan de Dios ahorita. Pero el corazón, ¿en qué está realmente? En los excesos de lo que se hace hoy por la noche, en toda clase de excesos, pero no hay una reflexión espiritual para Dios. No hay una rendición a Dios de darle gracias por este día, por esta noche, por este año que vamos a salir. Pedirle a Dios en nuestro espíritu que nos dé licencia de llegar al siguiente año. No, eso ni nos importa. ¿Por qué? Porque solamente estamos pues hablando de Dios de los labios para afuera, pero para adentro nuestro corazón está lleno de puros deseos mundanos, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, y que nos la vamos a pasar bien y que todo esto. Y pues esos corazones se llegan de todo eso y realmente no traen una paz de Dios ni de Cristo en su corazón. Porque todo esto puede traer confrontación entre las personas en lugar de bien, porque realmente en ese corazón no hay paz. Porque pues estas fechas también, así como se prestan para lo bueno, se prestan para lo malo. Muchas parejas, pues la mujer dice: yo me voy con mi mamá a mi casa, y el marido dice: yo me voy con mis papás, y por fin que nadie quiere ir con el otro, cada quien se quiere ir por su lado, o dice: yo voy para allá o yo voy para acá, y ahí empieza la discusión. Ya muchos, en el exceso de la bebida, empiezan a salir palabras que no. Entonces todo eso es lo que debemos de ver, de reflexionar poquito en eso. Realmente todo, dice la palabra de Dios, todo lo puedo hacer, pero tengo que ver que todo esto que hago me traiga una edificación, me traiga un buen comportamiento, que vivamos en paz, que vivamos tranquilos, sin tirarnos pues tanto a los excesos, porque pues eso es lo que nos pierde. Vamos a ver en Deuteronomio Deuteronomio 6,
dice la palabra de Dios. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y la atarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu corazón, de tu casa y en tus puertas. Pues las debemos de escribir también en nuestro corazón, estas palabras. Y realmente Dios nos dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y realmente estaremos amando a Dios precisamente en estos tiempos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, o estaremos amando solamente lo que nos ofrece el mundo, o estaremos amando nada más nuestros deseos mundanos, o estaremos amando nada más lo que el mundo hace. Y pues la respuesta es pues que sí, estamos amando más todo eso que a Dios. Porque ahorita nos preocupamos todo por lo que hace el mundo, más que por la palabra de Dios. Pues en este contexto de la palabra, les podría hablar muchísimo les podría hablar. Pero sé que muchas veces la palabra de Dios nos aturde, nos confronta con nuestra realidad pecaminosa. Entonces todo eso es lo que a veces pues nos hace reflexionar y pensar que debemos tomar las cosas de Dios con humildad, con disciplina y con un amor hacia las personas, para que esta palabra de Dios no les sirva de piedra de tropiezo, ni les sirva para que la blasfemen, porque muchas veces el predicar la palabra, eso es lo que provocan muchos, que en lugar de que la amen, de que la entiendan, la blasfemen, la maldigan. ¿Por qué? Porque al no entender algo, pues nos molesta, no nos gusta, y la tomamos como algo malo. En primera de Pedro 2:6 nos dice: por lo cual también tiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. En Cristo, que Él es la piedra angular, Él es la roca viva. Para nosotros, pues, los que creéis en Él, es precioso y es bueno. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, para que tropiecen en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Así es que fíjense una cosa tan preciosa, tan maravillosa que es la palabra de Dios, cómo hace caer a muchos. En lugar de que la amen, que la acojan en su corazón, los hace caer. Entonces eso es por eso que la palabra de Dios se tiene que hablar con amor, con humildad, para que muchos, aquellos que la oyen, no caigan ni tropiecen en esa palabra de Dios. Que esta palabra de Dios no les sirva de tropiezo ni de ira,
ni de confrontación, ni que mucho menos la blasfemen, ni que la maldigan. Y al maldecir, maldigan, no quiero decir que digan maldita sea la palabra de Dios, sino que realmente digan una palabra. Maldecir es decir algo malo, es algo incorrecto. Y muchos en eso caen. Pero, como dice pues la palabra de Dios, en Santiago 4 nos dice la palabra de Dios, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿De quién somos amigos cuando hacemos toda clase de eventos de esta índole? Cuando hacemos toda clase de eventos creyendo que estamos adorándole a Dios. ¿De quién nos hacemos amigos? Lógico que de Dios no, sino que nos hacemos amigos del mundo, porque todo lo que se hace aquí se hace en todo el mundo. Entonces somos un gran mundo de amigos, porque en todos los continentes se hace lo mismo, se festeja lo mismo, y todos a gusto. Así es que, pues, somos amigos del mundo. Y al ser amigos del mundo, ¿en qué nos constituimos? En enemigos de Dios, fíjense. Y sin creerlo, sin pensarlo, nos hacemos enemigos de Dios. Cuando hacemos toda clase de rituales y cosas que nos dejamos llevar por la costumbre y la tradición. ¿Por qué? Porque pues seguimos la corriente en el mundo y queremos estar siendo gratos al mundo, siendo su amigo, y dejamos de ser amigos de Dios y nos convertimos en enemigos de Dios. Por eso es que la palabra pues es dura a veces, nos confronta con la realidad de lo que estamos haciendo, y pues a quién le gusta que le digan en su cara, tú estás haciendo esto mal. A nadie. Y pues la palabra de Dios es extensísima, pero por hoy el tiempo se presta mucha reflexión hoy. Y no digo que hoy nada más, porque pues en todo el año pecamos, hacemos cosas malas que no son gratas a Dios. Pues entonces en todo el año deberíamos de meditar y reflexionar. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? No nada más hoy, es todo el año. Termina este año y empezamos a hacer lo mismo de esto y del otro y del otro y del otro. Ahorita termina este año, para el 6 de enero, otra vez se hace lo mismo. Rendirle según a culto y adoración a no sé quién. Ustedes ya saben. Entonces son corrientes pues del mundo, que al único que le damos gusto es al mundo y a nuestra carne. A nosotros mismos nos complacemos tanto. Entonces pues nos olvidamos de Dios, y no nada más en esta fecha, sino en todo el año. Se llega a fiesta de esto, se llega a fiesta del otro, santo de esto y santo del otro, y de todo se lleva. Y a Dios, nomás de la boca para afuera, pero en nuestro corazón está vacío, está muerto ese corazón sin Cristo. Y como les decía, me pudiera pasar mucho tiempo hablándoles de la palabra de Dios, pero hay muchas veces que Dios nos invita a ser tolerables, a tener control sobre nuestras emociones, sobre nuestro cuerpo. Y pues debemos de saber en el espíritu cuando Dios
nos dice con eso, con esta palabra que quede sembrada en el corazón de cada persona, ya Dios se encargará de hacerla creer. Con esta canción nos despedimos dándole las gracias pues a todos aquellos que nos siguen por este medio y pues deseándoles que en esta noche haya paz, haya mucha paz en todos nuestros corazones, en todo el corazón de aquellos que nos ven y nos siguen, que haya paz y amor y que le rindamos momentos dentro de nuestro corazón a Jesucristo, que le rindamos un momento de reflexión y de pensamientos en nuestro corazón a Cristo, por la vida que nos ha dado y por todo lo que Él significa en nuestra vida. Que esta noche sea de paz y amor, de armonía y de mucha paz, que eso es lo que realmente necesitan de nuestra alma, nuestro corazón. No alimentar este cuerpo, sino hay que alimentar más bien el alma, nuestro espíritu. Dice esta canción: cuando llegaste a mi alma, Jesús, todo cambiaste en mi vida, y el más alegre fue mi corazón al sentir de tu presencia. Solo mi carne no fue tan feliz al presentir su quebranto, porque sabía que se iba a humillar ante tu santa palabra. Solo mi espíritu clama ante ti y mi carne clama al mundo. Ahora mi lucha ya es mucho peor, pues lucho conmigo mismo para vencerme yo mismo, Señor, de esto que traigo adentro. Antes lo que había en mí no me causaba molestias. Ahora todo este orgullo, Señor, son unos grandes rivales. Nunca pensé que tu santo Jesús me enfrentarías a mí mismo. A veces siento que no puedo más, pues son duras mis batallas. Por mencionarles algunas nomás, les diré que es mi orgullo, mucho egoísmo y falta de amor, y también tanta ignorancia. Solo te pido que luches por mí y que venzas mis gigantes, porque yo solo no podré luchar, pues es dura mi batalla. Yo ya no puedo volverme atrás, pues vencería mi carne. Quiero ser digno de estar junto a ti y hacer morir a mi orgullo. Sé que me va a doler, oh Señor, pero tú así lo quisiste. Solo te pido me ayudes, Señor, y venceré en tu nombre. Solo te pido me ayudes, Señor, y venceré en tu nombre. Pues muchas gracias les damos a todos aquellos que nos siguieron. Y pues una disculpa por la tardanza hoy de este día. Pero esperemos que en Dios, que para nuestra próxima semana estemos aquí puntualmente. Y pues bendiciones y que se la pasen bien y que tengan esa paz de Cristo en su corazón. Y que nos limitemos poquitos en los excesos y que demos gracias a Dios por esta oportunidad de vida. Y pues esperemos que Dios nos permita llegar a un año nuevo y salir de este. Bendiciones para todos aquellos que nos siguen y viva Cristo.